grabamos en el equipo. Ahora sí. Bien, vamos a trabajar hoy con función cuadrática. Ya, como esta es la segunda función, es tiempo de empezar a reconocer el tipo de gráfico de cada una. ¿Sí? ¿Qué tipo de gráfico tiene la función lineal, la que vimos la última clase? ¿Te acordás? Sí, recto. Correcto. Esa característica es la que hace que la función lineal se grafique siempre con dos puntos. ¿Sí? El Sí. hecho de que sea en línea recta, con dos puntos alcanza. Pero la cuadrática, yo mientras voy inventando una acá en mi computadora, por ejemplo, esto, y le vamos a poner acá un 2 también. A ver si me gusta cómo quedó. Vamos a poner un poquito más pequeño acá. Uno. No, la primera no conviene que sea tan grosera. Ahí va, con esta vamos a ir bien. Bien. La función cuadrática tiene una parábola, ¿sí? Como gráfico. La parábola, más o menos, es esto que está acá. ¿Ok? Eso es una parábola. Es como una especie de U, pero que las ramas, que serían esta y esta, se van abriendo hacia los costados y van creciendo hacia arriba. ¿Sí? Eso es una parábola. Bien, entonces, esta parábola no es recta, por lo tanto imposible graficarla con dos puntos, con suficiente precisión, y a la vez tiene características, como por ejemplo, yo la puedo partir a la mitad, ¿sí? Y acá vamos a tener un punto importante de la parábola, ¿sí? Y también me voy a dar cuenta que aparecen otros puntos importantes. Importantes porque tienen que ver con las referencias. Las referencias son los ejes, ¿sí? El eje X y el eje Y, o sea, al revés, ¿no? El X y el Y. Y este eje alternativo que se llama eje de simetría, que son todas líneas auxiliares que me permiten graficar lo importante acá que es la parábola. ¿Sí? De hecho, con este punto que está acá, que lo vamos a llamar vértice, ¿sí? Más estos dos que están acá, que son el corte con el eje horizontal, y si queremos, le podemos agregar el corte con el eje y este punto, que lo vamos a llamar punto simétrico, por esta cuestión de la simetría que tiene la parábola, que es como que es espejada de ambos lados. Todo eso va a permitir que tengamos la receta para graficar siempre una parábola. ¿Por qué? Porque de la parábola, esta zona es como la más importante, ¿no? La que tiene estos 5 puntos, ¿sí? El corte con el eje X, el corte con el eje Y, su punto simétrico respecto del eje central de simetría, y el vértice, ¿sí? Que es por donde pasa el eje de simetría. Con esos 5 puntos yo siempre voy a poder graficar la parábola que me dan para graficar. ¿Sí? Pero también tenemos un inconveniente. La parábola tiene esta forma, siempre. A lo sumo va para abajo en lugar de para arriba. ¿Sí? Pero esta parábola también podría ser que se encuentre, no sé, acá arriba. Esta segunda que yo acabo de dibujar, por ejemplo, ¿toca el eje X? No. No. Entonces se me va todo al diablo. ¿Por qué? Porque ya no tengo estos dos puntos que se conocen como x1 y x2 y se los llama raíces. ¿Sí? Entonces, ya ahí en esa parábola nueva no los tengo. Pero la buena noticia es que sí corta el eje Y en algún momento, aunque yo no lo haya dibujado acá, sigue subiendo, así que lo toca.
y tiene siempre su punto simétrico y siempre tiene su vértice, pero no tiene x1 y x2. ¿Ok? Sí. También podría pasar que toca al eje X, pero en un solo punto. Por lo tanto, no tiene x1 y x2, tiene solamente x1 o x2, pero uno de los dos nada más. ¿Sí? Entonces, en Sí. este caso, también tiene la ordenada al origen, que es este punto, y el punto simétrico, pero no tiene los 5 puntos. ¿Sí? Quiere decir que con los 5 puntos yo estaba más o menos cómodo, bien, pero resulta que no siempre los tiene. Y entonces, ¿qué hacemos con todo este lío? Bueno, lo que hacemos es, tenemos un sistema, un procedimiento de 4 pasos para poder graficar con estos puntos importantes, que creo que algunos los llaman puntos notables, ¿sí? Y que no pasa nada en cualquiera de estas 3 posibilidades, porque el mismo ejercicio me va a decir qué es lo que sucede, ¿sí? En uno de sus pasos, que por suerte es el primero. ¿Ok? Así que bueno, con todo este preámbulo, te voy a enseñar a graficar, ¿sí? Con 4 pasos. Gráfico con 4 pasos. ¿Sí? Bien, lo primero es tener una cuadrática. ¿Sí? Yo tengo, en este caso, una f de x que es igual a la que yo inventé, que es 2x cuadrado menos 2 menos 4x menos 3 menos 6. ¿Sí? La función cuadrática siempre viene en este formato. ¿Sí? ¿A qué me refiero con este formato? Mínimo una x al cuadrado. Y además del término que tiene la x al cuadrado, puede haber 2 términos más. Uno que tiene x sin estar al cuadrado y otro que siquiera no tiene x. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Puedo tener un máximo de 3 términos. ¿Podría tener 4 términos? Sí. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviese un cuarto término, ¿cuál podría ser ese cuarto término? No sé, 8x. Si yo tuviese un 8x, lo asocio con 4x. Así que se convierten en uno solo. Si tuviese un número suelto, lo asocio con s menos 6. Y si tuviese un término con x cuadrado, lo asocio con x cuadrado. ¿Sí? Claro. Entonces, Sí. un cuarto término que no se asocie con ninguno de estos sería un término que esté la x al cubo, ¿no? Claro, sí. Pero ya no sería cuadrática. Por eso O no sea, puedo tener tienen 3 términos como máximo, porque también como más. podría tener 2. Mm, ¿Podría no tener este 6 y seguir siendo cuadrática? Sí. ¿Podría no tener el menos 4x? También. ¿Podría no tener ninguno de los dos y seguir siendo cuadrática? Sí, mientras la x esté al cuadrado es cuadrática. ¿Sí? Como bueno. mínimo tiene que tener el término con la x al cuadrado y después puede tener 2 más, pero también puede no tenerlos. Lo que no puede tener es un cuarto término. ¿Sí? Bueno. Si vos tenés eso bien ordenado, ¿sí? Vas a poder descifrar que a estos números se los conoce como a igual a 2, que es el que acompaña a la x cuadrado, b igual a menos 4, que es el que acompaña a la x, y c, que es igual a menos 6, que es el número que no tiene x. ¿Sí? Esto siempre va a estar en orden según el exponente de la x. La x al cuadrado es el a, la x sin cuadrado es el b, y el que no tiene x es c. ¿Sí? A, B, C. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y para qué me sirve eso? Porque ahora, en los 4 pasos, vamos a empezar con el paso 1, que se llama raíces, que son ese x1 y x2. Yo voy a calcular usando esta fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada
de b cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a. Esta fórmula, como se puede observar, trabaja con a, b y c. Por eso necesito identificarlas, a esas tres letras. ¿Sí? Y esta fórmula me va a permitir calcular x1 y x2. Pero yo te pregunto, ¿viste que antes nos preguntamos, ¿sí?, que a veces puede tener x1 y x2, a veces puede tener una sola, x1 ponele, y a veces puede no tener? Entonces, ¿qué son? ¿Tres fórmulas diferentes? No, es la misma. La misma fórmula me va a decir en cuál situación estoy. ¿Sí? Así que yo avanzo. x1, x2 es igual a menos. Mirá, el b justo viene con un negativo, así que con cuidado le ponemos entre paréntesis menos 4. Menos 4. Más menos raíz cuadrada, también con cuidado, menos 4, y lo elevo al cuadrado. Menos 4, este 4 es de la fórmula, ¿sí?, por a, que es 2, por c, que como también es negativo, le pongo entre paréntesis. Dividido 2 por a, que es 2. 2 por 2. Y ahora es cuestión de hacer cuentas. ¿Sí? Ustedes será con calculadora, ¿no?, que iban a hacer la prueba, sí. Sí. Bien. Entonces, esto me da 4. Esto me da... Esto hay que tener cuidado porque este término, que a veces algunas personas se olvidan de ponerle el paréntesis, pero sea como sea, ese primer término tiene que dar positivo. Así que, ¿sí?, yo voy a hacer la cuenta y voy a decir, por más que esto se pueda hacer con calculadora, esta vez me gusta asociarlo así. Se hace esto, la potencia, y después se hace. ¿Ves que acá hay dos signos menos? Cuando hay dos signos menos, el menos del 4 y el menos del 6, son 2, por lo tanto en algún momento se hace menos por menos. Así que esto queda más. Y ya descubierto el tema del signo, me ocupo de la cuenta en positivo. 4 por 2 por 6. ¿Sí? O sea, 8 por 6, 48. Y ya el signo estaba determinado que era positivo. Dividido 4. Bueno, acá voy a hacer dos pasos en uno, porque bueno, si no esto se hace muy largo, que los dos pasos en uno son hacer la suma y hacer la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, esto me da 64 y su raíz cuadrada es 8. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahí está. En este paso es en el que yo me doy cuenta que tiene dos raíces, x1 y x2. ¿Por qué? Porque yo pude resolver la raíz y me dio un número distinto de 0. ¿Sí? Si yo este número hubiese dado 0, su raíz era 0, acá me iba a aparecer un 0, y ese caso sería aquel en el que la raíz es única, que toca el eje X una sola vez. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si yo hago el desglose, me va a quedar que x1 es lo mismo que x2. Así que me doy cuenta que en realidad hay un solo x1. ¿Sí? ¿Y cuál sería el caso en el cual no tiene raíces? ¿Sí? Bueno, si adentro de la raíz cuadrada me quedara un resultado negativo, ¿sí? Por ejemplo, menos 64. Menos 64 es un cálculo que no se puede hacer, que no tiene solución. ¿Sí? Por tanto, me da una cuenta que no puedo terminar. Y si yo no la puedo terminar, no puedo hallar lo que estaba buscando. En matemática, si yo no puedo hallar lo que estoy buscando es porque no existe. ¿Sí? Por lo tanto, ahí estaría el caso donde no tiene raíces. ¿Sí? Pero bueno, en este caso sí tiene raíces y se termina así este cálculo. ¿Viste que yo vine arrastrando un más menos? Ahora lo voy a separar en dos. El más me va a quedar con el x1, o sea, 4 más 8 sobre 4, y el menos me va a quedar con el x2, o sea, 4 menos 8 sobre 4. Entonces, x1 me va a dar 12 sobre 4, 3, y entonces x2 me va a dar menos 8, perdón, menos 4 sobre 4, menos 1. ¿Ok? Y ahí está, pude calcular las dos raíces, por lo tanto existen. ¿Sí? Si las pude calcular, existen. ¿De acuerdo?
Bueno, como esto se trata de graficar la parábola, yo puedo ir graficándola para ver a medida que avanzo si mis pasos son coherentes. Lo que pasa es que si esto te toca hacer en una prueba, yo sugiero básicamente que lo hagas en una hoja aparte lo más grande posible para, digamos, para que te salga prolijo, porque no es fácil dibujar una parábola. X1 me dio 3. 1, 2, 3. Así que lo marco ahí. Y X2 me dio -1. Así que lo marco acá. Por ahora lo que yo tengo son 2 puntos, ¿sí? Podría ir imaginándome la parábola, porque yo sé que es una parábola y yo sé que pasa por esos 2 puntos. Pero esta imaginación tendría poca precisión, pero sería una parábola si yo le pongo ganas, ¿no? Bien, yo te pregunto, ¿cómo te estás imaginando la parábola? ¿Así como una sonrisa o así como una cara triste? Y así para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué no la otra opción? ¿Porque sos una persona más positiva? Mm, No sé, me parece que es como más esa opción. ¿Por qué? Porque, no, no sé. Es tu deseo que sea así. Todavía no tenés una justificación, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle una justificación, ¿sí? Para que no tengas que pensar en lo que quisieras que pase, sino saber lo que realmente va a pasar con todas las señales que aparecen por ahí, ¿sí? ¿Quién determina si esta parábola va a estar feliz o triste? ¿Sí? El término cuadrático, principalmente el valor de A. Mm, ¿A es positivo o negativo? A es 2, ¿no? ¿Es positivo o Sí, negativo? positivo. Entonces, ahora sí, con ese fundamento, tu parábola más o menos va a ser así. Vos te la podés ir imaginando. Pero ya no es un deseo. Esto es así. ¿Sí? Sí. Ahora, esto está buenísimo porque yo ahora voy a ir avanzando al paso 2, voy a hacer otro cálculo y lo que yo calcule tiene que ser consistente con esto. ¿Sí? Si yo lo que sigo calculando no me lleva a este tipo de gráfico y le pone precisión, es porque algo está mal. O el primer paso, o el segundo, o lo que sea. ¿Sí? Así que hay que aprovecharlo. Paso 2, vértice. Las raíces pueden existir o no existir. En el caso que no hubieran existido, todavía no podíamos graficar nada. Pero en el caso de que existieran, yo ya las grafiqué. Ahora, vértice hay siempre. ¿Sí? A mí me ha pasado que, como no les daba raíces, no me graficaron la parábola. Cero les puse. ¿Sí? Parábola hay siempre, vértice hay siempre. Lo que pueden no haber son raíces, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el vértice? Un vértice es un punto que tiene 2 coordenadas. Y como todo punto, las coordenadas son X e Y. Pero para que quede claro que son las X e Y del vértice, se le pone una B corta a la X y una B corta a la Y. ¿Sí? La X del vértice tiene una fórmula, menos B sobre 2 por A. De hecho, no es una fórmula cualquiera. Es esta fórmula, pero sin la raíz cuadrada. Menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Por lo tanto, es fácil de acordarse. ¿Sí? Entonces, XB es igual a menos 4 otra vez, dividido 2 por A, que es 2. Y entonces,
xb es igual a 4 sobre 4, xb es igual a 1. Antes de avanzar a calcular y del vértice, o sea, la IB, me voy a preguntar si este XB es coherente. Porque si no es coherente, no vale la pena avanzar. ¿Sí? ¿Cómo sería coherente? El XB no solamente es la X del vértice, sino que también es ese eje vertical de simetría que yo te comenté hace un rato. Si a mí me dio 1, quiere decir que pasaría por acá. Entonces, si yo trazo este eje, que es una línea vertical paralela al eje Y, yo te pregunto, ¿está en el medio de mi supuesto gráfico? Sí. Bien, entonces mi gráfico va coherente. ¿Sí? Mm. ¿Cómo hubiese sido incoherente? No sé, si me daba 2. Si me daba 2 no estaba en el medio. ¿Sí? Si me daba -1, que por ahí me equivoqué en un signo, ¿sí? O si me daba cualquier otro valor que no me dé esta lógica. En principio, tiene que estar en el medio de las dos raíces, porque las dos raíces es lo único que grafica hasta ahora. Lo demás es un supuesto. ¿Sí? Si está en el medio de las dos raíces, es buena señal. Ahora vamos a Sí. calcular la I del vértice. Yo te pregunto, ¿la I del vértice me puede dar acá arriba? ¿Me puede No. dar por acá? No. No, porque la I del vértice va a completar el punto que es el vértice, y si yo lo grafico por acá, mi parábola tendría que ser para abajo, pero esto Claro. no es consistente con mi A positiva. Así que, para que mi gráfico tenga sentido, a mí la I del vértice me tiene que dar negativa, me tiene que dar abajo. ¿Sí? Entonces yo ahora lo voy a chequear con mis cálculos, porque me puede salvar si me equivoqué en algo. Entonces, ¿cómo se calcula la I del vértice? Se calcula especializando en la función con la X del vértice recientemente calculada. ¿Sí? La X del vértice me dio 1, y la fórmula de f de x es esto. Así que la Y del vértice se calcula como la función, pero con x reemplazado por 1. ¿Sí? Entonces, la I del vértice es 2 por 1 al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, menos 6, que no tiene x. La I del vértice esto es 1, así que me da 2, esto es menos 4, esto es menos 6, así que la I del vértice me da menos 8. ¿Sí? Y acá tengo finalmente mis coordenadas del vértice, 1, punto y coma, menos 8. ¿Sí? 1, punto y coma, menos 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8, tuki tuki, y donde se cruzan el 1 con el menos 8, tengo el vértice. Uy, no me dio exactamente como mi gráfico. Obvio, si yo lo grafiqué a ojo, ¿sí? Pero me da la misma coherencia. Me da una parábola que está contenta, ¿sí? Así que tiene lógica, ¿sí? Es más preciso el gráfico que sale con los cálculos, no con lo que yo desearía que hubiese pasado. Bueno, paso 3, ordenada al origen, ¿sí? Lo abreviamos porque si no es muy largo. Ordenada al origen, que es el valor de C, ¿sí? Directamente. Acá no hay cálculos. El valor de C es menos 6 y el eje de ordenadas es el eje Y. ¿Sí? ¿Te acordás que en la función lineal vimos la ordenada al origen, que era el valor de B? ¿Sí? Sí. Y bueno, y con eso lo poníamos como corte del eje Y. Acá también, porque eso aplica a todas las funciones.
la ordenada al origen, aplica a todas las funciones. Por lo tanto, en este caso no es B, sino que es C, porque siempre es el término independiente, ¿sí? El que no tiene X. Eso me da menos 6 y pasa por acá. Seguimos mirando si tiene sentido mi gráfico. Sí, claro. Me queda un poquito más estirado de lo que yo calculaba, pero va bien. ¿Sí? Y por último, el paso 4, punto simétrico a la ordenada al origen. O sea, a ese punto calculado en el paso 3, que ni siquiera se calculó, ¿sí? Que es simplemente saberlo, se le busca un espejo, un reflejo del otro lado del eje de simetría. Es como si el eje de simetría fuese un espejo, este punto se mirase en ese espejo, ¿sí? Y yo te pregunto, si el punto está a un lugar de distancia del espejo, ¿cuánto atrás del espejo se refleja? Un lugar más, ¿no es cierto? Entonces, en la misma horizontal y a la misma distancia del otro lado del eje de simetría, tenemos un punto más para agregarle precisión a nuestro gráfico. ¿Sí? Esto es un punto simétrico que sale exclusivamente con el gráfico, ¿sí? Que no tiene cálculo, y que se hace para que la parábola salga mejor todavía. ¿Sí? Ahora sí, ahora que tengo todo esto, saco esto que fue lo que yo pensé, que no estuvo tan equivocado por suerte, y trazo a mano alzada, nunca con regla, una parábola lo mejor que me salga. Y ahí está. ¿Sí? Los 4 puntos que yo calculé analíticamente, ¿sí? Los volqué en un gráfico y me dio una parábola. ¿Sí? Si me dio una parábola y yo no forcé nada, esto está bien. No hay forma de equivocarse haciendo tantos cálculos, ¿sí? Porque cada uno que yo me equivoco me daría un error en algún lado. Así que si no forcé nada y no hice trampa, esto está bien. Claro. ¿Dudas? No, por ahí hay algo que para aplicar las fórmulas me cuesta un poco. ¿Para aplicar cuáles fórmulas? ¿Estas dos? Sí. ¿La de las raíces o la del vértice y la y del vértice? La, la de las raíces y las del vértice. Bueno, a ver, la de las raíces, ¿sí? ¿Tenés algún sector donde te cueste más? ¿Esto ya lo has practicado o me decís que te cuesta por lo que viste hoy en esta clase? No, sí, porque lo practiqué, Ok, ¿y qué te suele pasar? ¿Te dan mal los signos o te da mal lo que está dentro de la raíz cuadrada? lo de la raíz cuadrada. Me Perfecto, es cuesta lo más resolver. normal, es lo que más le pasa a la gente, ¿sí? Sí, Mi secreto es el siguiente, ¿sí? Que yo se los digo a mis estudiantes no me hacen caso y a mis estudiantes les sale mal la cuenta, ¿sí? Así que bueno, espero que vos rompas con esa tradición, ¿sí? El secreto es súper sencillo. Hay dos términos, el primero que está al cuadrado y el segundo que tiene 3 números, ¿sí? El primero que está al cuadrado, el único error que podés cometer, ¿sabes cuál es? Es no ponerle paréntesis si es negativo. mm, Pero ¿sabes cómo se contrarresta ese error? Si tratás de recordar, ¿sí? Que ese término siempre tiene que dar positivo. ¿Por qué? Porque todo lo que está al cuadrado tiene que dar positivo siempre, sí, ¿sí? Entonces, ese término, el b cuadrado, siempre me tiene que dar positivo. No importa si me olvidé el paréntesis, que igual no te lo olvides, pero lo que suele pasar es que se olvidan el paréntesis y vuelcan en la calculadora sin el paréntesis. Y claro, la calculadora eso lo devuelve negativo. ¿Qué sabe la calculadora de lo que estás haciendo? Entonces,
detalle, ese término siempre positivo. ¿Sí? Por ejemplo, si te toca hacer menos 4 al cuadrado en la calculadora, ¿sabes qué te voy a pedir que hagas? 4 al cuadrado. No hagas menos 4. Si ya sabes que te tiene que dar positivo, entonces 4 al cuadrado. ¿Sí? Claro, sí, Luego, la segunda mitad de ese cálculo. ¿Sí? Mucha gente, ¿qué es lo que hace? No confía en sí misma, confía más en la calculadora y se olvida de un pequeño detalle. Yo pongo los números en la calculadora no es telepática, ¿sí? Entonces, no confíen más en la calculadora que en ustedes. En este cálculo en particular, yo te pregunto, arrancando desde este menos, de acá para la derecha, ¿cuántos signos menos contás? 2. Dos. ¿Tus posibilidades cuáles son? Que haya uno solo, que es ese menos, que haya dos, como en este caso, o que haya tres, podrían ser los tres negativos. O sea, tus opciones son uno, dos o tres. ¿Sí? Si es par, vas a poner positivo. Y si es Sí, impar, vas a poner negativo. ¿Sí? Es por la regla de signos. ¿Ok? Una vez que descubriste cuál es el signo, ahora sí vas a la calculadora, pero no pones menos 4 por 2 por menos 6. Pones 4 por 2 por 6, que es más sí. fácil, porque el signo ya lo tenés. 4 por 2 por 6, la calculadora te diría 48. Ponés 16 más 48 y ya está. Mm. ¿Sí? Esa es la parte que más les cuesta y es la parte que conviene manejar, sí. ¿Sí? Después el resto es mecánico, ¿sí? Y hay que hacer, no hay que saltear pasos, hay que hacer con tranquilidad y con la práctica uno va ganando la habilidad de hacerlo. ¿Sí? Sí, ¿Te acordás que el otro día cuando vimos Bolzano, yo te enseñé que cuando venía la cosa cuadrática, también estaba la opción de factorizar haciendo una especie de acertijo, un truquito, ¿sí? sí, Acá también se puede aplicar, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque no siempre las raíces dan números enteros, mm, ¿sí? Si vos tenés alguna garantía o una sospecha fuerte de que esto da números enteros, podés intentar ese truco. Pero igual la resolvente la tenés que aprender a manejar, ¿sí? La sí, resolvente es esta fórmula, ¿ok? Bien. Luego, el X del vértice. El X del vértice es la cuenta sencilla de este trío, ¿sí? Es menos B sobre 2 por A. No tenés cuadrado, no tenés complicaciones. El único error posible es no poner menos menos si B es negativo. Es el único error posible. Después abajo, 2 por A, casi nadie se equivoca, ¿sí? Así que llegar a la X del vértice no es el mayor de los problemas que tiene la gente, ¿sí? La Y del vértice, por otro lado, sí. En la ida al vértice les cuesta un montón entender que no hay una fórmula específica. ¿Por qué? Porque es hacer la cuenta acá, y esto cambia en cada ejercicio, pero con el valor de XB calculado. ¿Sí? Es como que quieren una fórmula fija y no la hay. ¿Sí? La fórmula es la que te pedí averiguar, pero con la X reemplazada por este valor previamente. ¿Sí? claro. Por eso les cuesta tanto, porque no es una fórmula, es un procedimiento. Y si ahí ¿Sí? me hubiera dado otro valor, lo cambio por ese valor. A ver, de vuelta, ¿dónde si tuviese otro valor? En la del vértice que dio 1 Sí, y por eso se hace por 1. Pero si me da sí. otro número, Si es otro ejercicio y acá te hubiese dado menos 3, con ese menos 3 reemplazas acá, ¿sí? Donde yo puse rojo. bueno, era ¿Ok? eso. Sí, Pero, claro, es otro ejercicio, por lo tanto es otra fórmula. ¿Sí? sí, Lo que pasa es que a veces se hacen lío, por ejemplo, que yo te doy, no sé, 10 parábolas a graficar, pero a veces cuando es un solo ejercicio no tienen tanto problema. ¿Sí? mm, Lo que sí es importantísimo, que si los valores no te dan algo coherente, es una señal de que está mal. ¿Sí? Lo que está mal es hacer caso omiso a esas señales
y mandar fruta. Mm. Ningún profesor jamás te aprobaría si la parábola tiene mucha fruta. ¿Sí? No se puede mandar fruta en esto. ¿Sí? O sale bien o sale mal. Yo el otro día le tomé a mis alumnos 2 parábolas. ¿Sí? Y les dije, la nota máxima era un 6. Les dije, acá las notas posibles son 6, 3 o 0. No hay punto parcial. Porque es, si haces bien la parábola, te da una parábola. Si la haces mal, mandás fruta o no la haces, te va a dar mal. ¿Sí? Y no acepto medio procedimiento. Tienen que saber hacer una parábola siempre. Sí. Bueno, bien. En la práctica que yo te voy a dar vas a tener para divertirte. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a avanzar a qué más se puede hacer con esto. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer con esto? Bueno, 2 cosas. Uno, ya te mandé foto de esto, así que borro. Voy a dejar el gráfico porque lo vamos a aprovechar. Y vamos a hablar de las formas de la parábola. ¿Sí? Formas de la, bueno, más que de la parábola, de la función cuadrática. ¿Te acordás que yo te dije que la función lineal tiene muchas formas, pero la más popular era la explícita? Sí. Acá también pasa eso. Hay 3 formas características para nombrar a la misma cuadrática. ¿Sí? Esa que está ahí, la popular, la que se ve siempre, se llama forma polinómica. ¿Sí? Tiene forma de polinomio que es una suma o resta de 3 términos. ¿Sí? 3, 2 o 1. ¿No? 3 como máximo. Entonces, esa es la forma polinómica porque se parece a un polinomio. ¿Sí? De hecho, es un polinomio de grado 2. Ahora, la cuestión es que hay 2 formas más. La forma canónica, ¿sí? Y la forma factorizada. La forma polinómica, mm, a ver, para que quiero dejar claro algo. Forma polinómica que es eh, f de x igual a x cuadrado más bx más c. Ahí está, le agregué ahí la forma genérica. ¿Sí? Ax cuadrado más bx más c. Y las otras 2 formas, ¿sí? Que tenemos la forma factorizada y la forma canónica, tienen estos formatos. La forma factorizada sería f de x igual a por x menos x1 por x menos x2. Mientras que la forma canónica sería a por x menos xb al cuadrado más ib. ib. Entonces, ¿reconoces algún dato según lo que hemos trabajado, por ejemplo, acá? Mm. Sí, que ahí no se podía hacer el truquito que, que me habías dicho. No, pero no me refería a eso. Me refería, viste que acá son puras letras, todavía es muy genérico esto. De todo lo que hemos trabajado para graficar, ¿sí? Recién, ¿reconoces algún dato dentro de los paréntesis que te llame la atención que lo hayamos trabajado en los 4 pasos? Mm. Del X1 y X2. Correcto.
Quiere decir que esta fórmula usa a las raíces, ¿sí? Usa a las raíces. ¿De qué manera las usa? Las usa ahí en los paréntesis con negativo, lo cual implica que los voy a poner en la fórmula a signo cambiado. En el álgebra significa eso cuando yo tengo un negativo con la letra, que le voy a cambiar el signo. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que A es X más 1, no importa si lo calculé en orden diferente antes, me estoy guiando por izquierda a derecha. X más 1, porque acá dice menos 1, X menos 3, porque allá dice 3 positivo. ¿Lo ves? Entonces, la forma factorizada se construye sabiendo las raíces, ya sea como sea que las sepa, que me las dijeron, que las calculé, lo que sea, y reemplazándolas en esta fórmula con su signo cambiado. ¿Ok? Sí. Y el valor de A es el mismo que tengo acá. O sea, es el mismo que tengo acá. Por lo tanto, 2. Y ya está. Ya construí otra forma de hablar de la misma cuadrática. ¿Sí? Esta forma factorizada. ¿Sí? Si me dieran esa función cuadrática y me dicen, che, ¿me la reescribís en forma factorizada? Ok, tengo las raíces y la reescribo con este formato. ¿Sí? Es otra forma de hablar lo mismo, es como un sinónimo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no se le agrega el x al cuadrado? Porque este formato, ¿te acordás que nosotros vimos cuando vimos ecuaciones que de repente había una expresión al cuadrado y nosotros la factorizábamos para hacer más fácil cuando había un cero? ¿Sí? Sí. Bueno, cuando nosotros pasamos de una expresión que tiene cuadrado, como ese polinomio, a su expresión factorizada, el cuadrado parece que desaparece porque queda, digamos, próximo a aparecer cuando yo haga esta distributiva, si es que la hago. ¿Sí? Es como yo vuelvo un paso anterior y el cuadrado no apareció todavía. ¿Sí? Pero está implícito ahí, pendiente para ver si yo hago la distributiva. ¿Sí? Por eso no aparece. ¿Ok? O sea, en este formato factorizado el cuadrado no aparece. ¿Por qué? Porque está como desarmado en dos paréntesis. ¿Está bien? Sí. Bien. En la canónica, que como podrás observar sí tiene el paréntesis al cuadrado, ¿por qué? Porque tiene una sola x especial. ¿Sí? Se podría decir, acá tengo dos x, entonces el cuadrado va a aparecer eventualmente. Acá, al haber una sola x, el cuadrado tiene que estar en el paréntesis. ¿Sí? Entonces, acá también va a aparecer el 2 para el valor de A, y acá, no sé si vos reconoces a la X del vértice y a la Y del vértice, ¿sí? Que también los trabajamos antes. ¿Y te das cuenta que la X del vértice tiene negativo, pero la Y del vértice tiene positivo? Según lo que yo te dije, cuando hay negativo hay que cambiar el signo, pero cuando hay positivo no. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? La X del vértice, que acá vale 1, ¿cuánto va a valer acá? -1. Correcto. Pero la y del vértice, que acá vale -8, ¿acá cuánto va a valer? -8. Porque el positivo indica que se respeta el signo que hay. ¿Sí? Es algo del álgebra. Es como que el más y del vértice me dice, poner el signo que va. Y el menos x del vértice me dice, cambiar el signo. ¿Ok? De esta Si el 8, manera, sí, si el 8 estuviera positivo, iría +8. iría +8. Ah, bueno. Sí. ¿Y en qué momento cambiaría eso? ¿Cómo en qué momento cambiaría? O sea, siempre es así. Siempre está más del vértice. Sí, siempre es más y del vértice porque es una fórmula genérica y lo único que me indica ese más es que cuando sepa la y del vértice hay que ponerlo tal cual. Ah, bueno. ¿Sí? Así Sí. que eso es siempre fijo así. Lo más importante de todas estas tres formas es que las tres me ofrecen un dato instantáneo de la parábola. Por ejemplo,
La fórmula polinómica me decía que C era el cruce con el eje Y, ¿sí? Que era la ordenada al origen, de forma automática, sin cálculo. La forma factorizada, haciéndole eso del cambio de signo, ya me dice que las raíces son -1 y 3, automático. ¿Sí? Y la canónica, que es esta, me dice, cambiándole el signo a este, pero a este no, que el vértice es 1, punto y coma, -8. ¿Sí? Esa es la información que yo podría extraer de forma inmediata si a mí me dicen, ¿sí? Si a mí me dieran escritas las tres formas de la cuadrática, ¿sí? De la misma cuadrática. Y si no, lo que me pueden pedir es, dándome una, pedirme las otras dos, que salen una vez que yo tengo todos los datos del gráfico. Sí. ¿Sí? Son ejercicios que te pueden pedir, ¿sí? Calcular la canónica, o calcular esto, calcular lo otro. Bueno, yo te voy a dar una variedad de cosas que te pueden llegar a pedir y después lo practicaremos también en los parciales para ver qué es exactamente lo que te piden, ¿sí? Pero bueno, había que saber que existe esto, ¿de acuerdo? Sí. Un ejercicio clásico es la construcción de la cuadrática dados ciertos elementos, ¿sí? Lo que pasa es que en ese caso no te van a decir, construime la factorizada. Lo que te van a decir es, vos construí la cuadrática, te van a decir. Y vos tenés que saber que si te dieron las raíces, es la factorizada. Y que si te dieron el vértice, es la canónica. ¿Sí? Y así, eso es parte de tu conocimiento. ¿Sí? Pero bueno, eso va a aparecer en la práctica. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Entonces, recapitulando, por ahora, si nos dan una cuadrática, sabemos que el gráfico es una parábola, ¿sí? Y sabemos que tiene tres formas de ser escrita una misma parábola, ¿sí? Y hay que saber transformar entre una y otra. Fíjate que en las tres el valor de A es 2. Así que mirando Sí. cualquiera de las tres, yo sabría que esta parábola es positiva. ¿Sí? Eso es un dato importante también. Bueno, lo último, ¿sí? Y mirá que digo lo último en cuanto a una base, ¿no? Porque la cuadrática es un tema muy amplio. Pero bueno, como dijimos en nuestro plan, tratamos de dar todo lo que se pueda en una hora para poder también ir avanzando con todo y de última después el ajuste fino, las cosas que suman para esto, que podían llegar a aparecer, nos vamos a tratar de dejar algunas clases para practicar parciales, ¿sí? Y ahí, bueno, van a surgir dudas adicionales y todo, ¿no? Va a aparecer mucho lo que es interpretación de consigna, ¿sí? Pero bueno, mi práctica, que está diseñada más para UBA 21, pero en realidad es homogénea, así que sirve perfectamente para lo tuyo, ¿sí? Y después cuando practiquemos parciales, vamos a practicar parciales de CBC, ¿sí? Porque esa es la que va. Bueno, ahora vamos a hacerle un análisis a la función cuadrática. El análisis, y como te digo siempre, cuando algo aplica a todas las funciones, yo hago mucho énfasis en eso, ¿sí? El análisis aplica a todas las funciones. Vos por ahí me dirás, ¿y por qué no le hicimos un análisis a la función lineal? Dos motivos. Uno fue el tiempo, ¿sí? Pero otro, es medio aburrido el análisis de la función lineal, porque es una función muy simple. Entonces, el primer análisis fuerte se le hace a la cuadrática. Y después, si queremos, se lo aplicamos a la lineal. ¿Sí? No pasa nada. Pero el análisis implica dominio, imagen, eh, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de ceros y ordenada al origen, que sería f de 0. ¿Sí? Son 8 cosas. ¿Sí?
Dominio, imagen, son como pares, ¿sí? Dominio, imagen, crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad y la intersección con los ejes prácticamente. Conjunto de ceros y ordenar al origen. Todo esto yo lo voy a poder tener muy fácilmente una vez que tenga el gráfico. Por eso dejé el gráfico ahí, ¿sí? El análisis es precisamente el análisis del gráfico, ¿sí? Es analizar el comportamiento de este gráfico, ¿ok? ¿Qué es el dominio del gráfico? El dominio del gráfico es todo lo que el gráfico abarca horizontalmente, o sea, según el eje X. ¿Vos qué ves que este gráfico abarque horizontalmente? ¿De dónde a dónde? Del -1 al 3. Correcto, eso es lo que responde todo el mundo. Y yo te pregunto, antes del -1, ¿no hay gráfico? Este pedacito, ¿no está a la izquierda de -1? Sí, pero no sé si pertenece, no, no pertenece al gráfico, ¿Por qué no pertenece al gráfico? ¿Por qué crees que no pertenece al gráfico? porque no, no, ningún punto pasa por ahí. Que yo no lo haya dibujado, porque soy medio perezoso o porque no puedo dibujarlo infinito, no quiere decir que no pase por ahí. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que los gráficos son infinitos. ¿Sí? De hecho, este gráfico continúa así y continúa así. Solo que yo grafico una parte representativa del gráfico, pero me lo tengo que imaginar en su infinitud. ¿Sí? Esta parte hasta acá llega y no avanza más, pero las dos ramas, ¿sí? Que son estas y esta, avanzan tanto para arriba como para su costado. ¿Sí? Por ahí más lentamente hacia el costado, pero avanzar avanzan. ¿Sí? Y van a avanzar por el fin de los tiempos, por lo tanto yo tengo que analizar pensando eso. ¿Sí? Así que vuelvo a preguntar, a la izquierda de -1, ¿no continúa el gráfico hacia la izquierda? Sí. Sí, hasta el infinito negativo. Y luego de 3, ¿no continúa el gráfico si yo lo pudiera dibujar? Sí. Entonces, en realidad, ¿cuánto abarca este gráfico horizontalmente hablando? De menos infinito a más infinito. ¿Ves? También se conoce como los reales, ¿sí? Que son todos los números de la recta real. ¿Sí? Bien, un detalle de color, el dominio de la cuadrática, de todas las cuadráticas del universo, siempre son todos los reales. ¿Por qué? Porque siempre va a dar una parábola. ¿Sí? Además, el dominio tiene que ver con los valores que se pueden calcular. ¿Sí? Y a una cuadrática, que vos a la X, ¿qué le haces? ¿La elevás al cuadrado, la multiplicás, la sumás? ¿Hay alguna cuenta que no se puede hacer? No. Por lo tanto, por esa razón también son todos los reales, porque no hay ningún valor prohibido. Y esto de valor prohibido por ahora no tiene mucho sentido, pero dentro de poco, dentro de un par de funciones, lo va a tener. ¿Sí? Así que, por todo eso, el dominio va a ser siempre de todos los reales. ¿Ok? Sí. Bien. Ahora vamos a la imagen. La imagen es lo mismo, pero ahora con el eje Y. ¿Sí? Yo te pregunto, y lo más fácil de ver esto, si yo arranco acá abajo, que sería como el menos infinito de las Y, acá abajo, ¿ya hay parábola? ¿Cómo? Acá donde está mi mano, ¿ya está mi parábola roja? No. No, ni va a llegar, porque lo infinito no viene para acá abajo, porque hace una curva, ¿no? Sí. Entonces voy subiendo la mano. ¿En qué valor de la vertical recién arranca mi gráfico? En el -8. Ahí va. Y arriba sí, avanza y sigue hasta el más infinito, ¿no? Claro, sí. Eso se simboliza -8, punto y coma, más infinito. El -8 va con corchete porque lo incluimos en la parábola.
Sí. ¿sí? Es el vértice justamente. Si la parábola fuese boca abajo, arranca en el menos infinito, porque las ramas están para abajo, y llega hasta un valor determinado que sería el vértice. ¿Sí? Bien. Intervalo de crecimiento, o sea, la I con la flechita arriba. Bien. Las parábolas tienen dos comportamientos, ¿sí? Una parte crece, pero la otra parte decrece. Hacé de cuenta que sos una pequeña partícula y vos la recorres a la parábola, como si fuese un camino. Entonces, la primera mitad lo tendrías que hacer, para que te borro esto para que no te confunda. La primera mitad la tendrías que hacer descendiendo, pero luego tendrías que volver a subir. A eso se lo conoce como crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende que la primera mitad bajás y la segunda mitad subís? Sí. ¿Sí? Pero la parte difícil de comprender de todo esto es que yo eso lo tengo que informar según valores de X. ¿Sí? O sea, vamos a empezar con la segunda mitad, que sería la que crece. ¿Sí? ¿Para qué valor de X mi gráfico empieza a crecer? El 1. Bien, esto le cuesta un montón a la gente, lo sacaste al toque. De 1 para adelante, si yo lo analizo horizontalmente, es que mi gráfico crece, ¿no? Y hasta 1 es que mi gráfico decrece. O sea, así sería analizado horizontalmente. Bueno, Sí. eso es lo que tengo que poner acá, en valores de intervalo. Crecimiento de 1 a más infinito, con paréntesis, porque el 1 es un valor donde no crece ni decrece. ¿Sí? Y desde menos infinito hasta 1 es el decrecimiento. ¿Está bien? Sí. Bien. Pasamos la parte más difícil, quizás. Ahora viene una parte no tan difícil. Si pensamos en los valores de Y, todos los que están debajo del eje X son negativos y todos los que están arriba son positivos, ¿no? Bueno, la Sí. parábola se comporta un poco arriba del eje X, un poco abajo. Todo lo que esté abajo es negativo y todo lo que esté arriba es positivo. Pero otra vez lo tenemos que analizar según valores del eje X, ¿sí? Pero básicamente podemos hacer este análisis. Toda esta zona es negativa y toda esta zona, que lo voy a explayar un poco más para que se note más, y toda esta zona es positiva. ¿Ok? Pero según valores del eje X, yo tengo que hasta acá es positivo, que lo voy a poner acá. Guíate por los colores y no por la zona donde grafico para que no haya dudas, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Que hasta -1 es positiva, de -1 a 3 es negativa y de 3 a más infinito es positiva otra vez. Sí. Perfecto, eso hay que plasmarlo acá. Empezamos con la negativa, dijimos de -1 a 3, de -1 a 3. ¿Ves? Y ahora la positiva. La positiva es hasta -1, pero ¿dónde arranca? Arranca en menos infinito. Por lo tanto, de menos infinito a -1, y luego vuelve a arrancar en 3. 3 a más infinito. ¿Lo ves? Y esto hay que unirlo con una U de unión como cuando hicimos inecuaciones. Sí. ¿Sí? Entonces, en este conjunto de intervalos es positiva, en este intervalo es negativa. No siempre es así, pero siempre, digamos, se puede observar el gráfico y deducir.
Bueno, y viene lo último que es lo más fácil, que en realidad lo sabíamos desde que graficamos, que es el conjunto de ceros son los x1 y x2, que se pone entre llaves y se pone -1, punto y coma 3, o sea, se enumeran estos valores, ¿sí? Que ojo, que a veces puede tener un solo valor y a veces ninguno, depende del caso, ¿sí? Y la ordenada del origen es el valor de corte con el eje vertical, se pone directamente el número, no hace falta, porque no es un conjunto. ¿Sí? Si no es un conjunto, no hace falta ponerle ningún símbolo raro. ¿Sí? Así que Sí, bueno, esto del análisis te lo pueden llegar a pedir directamente, analizame la función cuadrática, o puede aparecer dentro de la consigna para que vos tengas que averiguar cosas raras. ¿Sí? Como por ejemplo, muchas veces te van a decir, averiguame el valor de, no sé, de la b de la función cuadrática, de tal manera que la función sea positiva de tanto a tanto. Te pueden mandar cualquier cosa. ¿Sí? Lo importante es que vos sepas qué es lo que es esto y que vos puedas ordenar los datos que te dan de tal manera que puedas resolver eso. ¿Sí? Todo eso se ve en la práctica. sí, ¿De acuerdo? sí. Bueno, bien, logramos dar casi todo lo que es cuadrática. Creo que no me quedó nada y si me quedó algo después lo agregamos en una clase, así que buenísimo. La siguiente vamos a trabajar con polinómicas, que está ligado a esto, ¿sí? Así que también si surgiera alguna duda, está conectado con esto. Así que no habría problema. Bien, quedamos para mañana, ¿no? Sí, mañana. ¿A qué Mañana hora? a 14:30. Acordate porque 15:30 después tengo que preparar a mis nenes para que se los lleve la madre y no llegaría si no. Y es, si tenemos 10 minutos o lo que sea de que no llegás, no pasaría nada, pero no más que eso, pues después se me recomplica. Dale, dale. Buenísimo. Bueno, corazón, nos vemos mañana entonces. Dale, chau. Chau, chau.